Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Vamos entonces a tener una enseñanza en esta hora que la hemos titulado El arte de vivir en familia. Así hemos titulado la enseñanza, El arte de vivir en familia. Y vamos a leer el capítulo 3, el versículo 7 de la primera carta del apóstol Pedro. Leamos. Hermano, ¿ya tiene ahí su Biblia abierta? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 7. Amén. Hermano Germán, hermana Norma, ¿ya encontraron el pasaje? Hermana Marta Sarmiento, hermano Jaime Ortiz, hermana Noelia, ¿están ahí? Bueno, vamos a leer entonces la palabra. Vamos a leer el verso 7 del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro. Y luego vamos a leer Proverbios capítulo 14. Recuerde, Proverbios capítulo 14. Leamos el primer texto. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y el proverbista Salomón en su capítulo 14 dice lo siguiente. Ahí. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Qué importante. Amén. Pueden sentar allá en su casa donde se encuentre y vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Recuerda cómo es que vamos a titular la enseñanza? El arte de vivir en familia. Me pareció muy importante porque resulta que para vivir en familia se requiere ser de verdad un artista. Los artistas están divididos en varios campos. Hay artistas de la madera, hay artistas de los instrumentos, hay artistas en la pintura, hay artistas en las esculturas. En todos los campos hay artistas. Y con ellos lo que se busca en la sociedad es que las personas de alguna manera tengan espacios en los cuales, acorde al gusto de cada uno, puedan tener su esparcimiento. Entonces, por eso vemos un concierto de ópera y el escenario está lleno. Vemos una presentación de uno de los más grandes pintores y el escenario está lleno. Vemos a alguien que ejecuta un piano y no hay dónde ubicarse la gente. Eso le dice a usted que el arte es fundamental en el desarrollo del ser humano para que la vida no se haga monótona, no se haga aburrida y las personas puedan de alguna manera disipar esos momentos difíciles a través del arte. Pues en familia se necesita ser un artista. Y bueno, comencemos por decir que muchas personas se quejan de la familia, se quejan del matrimonio, diciendo que todo es una monotonía, ¿sí? Que todo es una rutina.
Pues hoy quiero hablarles de 8 puntos que pueden ayudarle para que su matrimonio no sea una monotonía. Y para eso se requiere el arte. Entonces, usted debe de ser una persona que le pone nota a su familia. Es decir, que así como en un concierto hay diferencia de sonidos que alegran el oído, estimulan el espíritu, les motivan y generan varias reacciones, algunas de alegría, otras de tristeza, otras de sueños, de ilusiones. Así también usted, estimado padre, estimada madre de familia, deben de tener la capacidad para ponerle música a lo que es la familia. Es decir, que ellos estén tan dispuestos a escuchar como el que quiere ir a un escenario para escuchar al mejor cantante de ópera o de música popular o de cualquier folclore que sea. Usted necesita ponerle música a su familia, que no se cansen, que se deleiten, que disfruten, que entiendan que estar en familia es lo mejor. Es muy triste uno encontrarse con hombres, con mujeres, con jóvenes, con señoritas, con niños que no quieren estar en la casa, que descansan cuando salen de la casa, que quieren buscar una salida porque en la casa se hace invivible. Cantaleta, maltrato verbal, maltrato físico, maltrato psicológico, donde no se valora lo que representa estar en familia. Usted debe de ponerle la nota que despierte el interés por estar ahí y que ninguno quiera irse. No hay cosa más agradable que estar en casa. La familia es lo mejor que Dios nos concedió. Recuerde que hay unos bienes dados por Dios que son maravillosos, pero pienso que después de la salvación, el bien mayor que Dios nos dio es la familia. Así que póngale sentido a la familia, póngale nota a la familia para que ellos puedan estar felices en torno a papá, a mamá, a los hijos, porque allí hay un ambiente agradable. Dios es el punto de partida, el punto de llegada, el buen trato, el respeto, el reconocimiento de las virtudes de los que la conforman, hacen de que la familia pueda estar en armonía y no exista la palabra fatiga, monotonía, rutina, sino más bien que todos los días, como la música, encontremos algo nuevo. 2, hay que ponerle color. Usted no sabe cuando uno va al jardín y encuentra esa diversidad. Cuando uno va a la plaza en Bogotá de Palo Quemado, la sección de flores, ¿no? Ese colorido lo atrae, le genera alegría, le disipa las cosas horribles que ha visto en los medios y como que entra uno a una etapa diferente. Usted, como un buen artista en su familia, póngale colorido, no vea solamente las cosas negativas. Encontramos a padres y madres de familia que no ven sino cosas negativas en él, en ella, en los hijos, en los padres. Y se nos olvida que ellos tienen cosas tan lindas, tan hermosas, que si nos detuviéramos a mirar con más profundidad y con más sentido de lo que miramos una flor, descubriríamos que nuestra familia es tan multicolor que eso
nos haría de alguna manera distanciarnos de tantas cosas que a diario vemos en los medios, que vemos en las calles, que producen tristeza, que producen impotencia, que producen incertidumbre. Ojalá que Dios le dé a usted hoy el entendimiento para que mire a su mujer y no vea lo feo de ella, lo negativo de ella, que no vea lo feo de él, lo negativo de él, que no vea lo feo de sus hijos, lo negativo de ellos, que no vean lo negativo de sus padres, que miren esas partes tan bonitas que tienen ellos los unos y los otros, de tal manera que lleguen a una conclusión: mi familia es hermosa, mi familia es atractiva, la forma como viven, como hablan, como actúan, como son, le ponen color a mi vida. Por eso estamos diciendo que vivir en familia es un arte. Se tiene que ser de verdad un artista para que la familia pueda girar en torno a un solo proyecto. Pero para que eso se dé, comienza por papá y comienza por mamá. Por eso usted mira lo que dice Pedro: el hombre debe de vivir según ciencia. La mujer debe de ser sabia. Porque cuando se unen un par de científicos, descubren cosas de enorme valor, de gran importancia, de una belleza incalculable, y pueden hacer que incluso lo desconocido se haga visible, a tal estado que se llegue a una conclusión: he entrado al mejor museo, he entrado al mejor concierto, he podido disfrutar de la más grande maravilla que un mortal pueda disfrutar, y es la familia. Recuerde que la familia es la base fundamental de la sociedad. Sin familia no hay sociedad. Recuerde que cuando Dios le dio a usted ese privilegio, debe de aprovecharlo al máximo. Yo me he encontrado con casos donde algunos quieren echar a perder la familia por un momento de crisis. Viene a mi mente lo que me ha sucedido en una iglesia. Ha llegado una pareja a decirme: pastor, nos queremos divorciar. Yo no me aguanto más esta mujer. Y ella dice otro tanto: no quiero vivir más con él. Estoy cansada. La vida en el hogar es un infierno. Yo vi que estaban muy incómodos y pues pensé que lo mejor sería enviarlos para la casa y que vinieran luego, que se les bajara el furor. Pero les di una tarea: llévese en una hojita, cada uno va a escribir todo lo bonito que tiene y todo lo negativo que tiene el compañero. Así que ella se ha ido para la casa, ha tomado un lápiz y ha comenzado a escribir todo lo bueno de su marido. Y luego comienza a escribir todo lo malo de su marido. Él hace igual. A los 3 días han venido y entonces les he preguntado: ¿todavía quieren divorciarse? Y él me mira y me dice: pastor, mi mujer es una excelente esposa, es una mujer noble, es una buena madre, es una buena cristiana, es una excelente mujer. Lo que pasa es que es muy temperamental. Así que todas las cosas bonitas de ella se iban a echar a perder por un momento de crisis. Y usted que dice: hermana, él es un gran hombre,
Es un buen padre, es un hombre honrado, es un hombre trabajador, es un hombre fiel, es cumplidor de sus deberes, pero es que es tan desordenado. Claro, echamos a perder todo por una circunstancia de la vida. Usted tiene que aprender a ponerle color a su familia, a descubrir esas bellezas que hay en él, que hay en ella, que hay en sus padres, que hay en sus hijos, porque al final de todo es lo único que tenemos sobre la faz de la tierra. Ahora no sirve dinero, no sirve fama, no sirve sabiduría humana. Ahora lo único que sirve es vivir en familia. Es lo único que puede ayudarnos ahora. Hay gente que se está suicidando, hay gente que está desesperada. Pregunte por qué. Porque no tienen una familia. Y si la tienen, no han sabido llevar esa familia. No han sabido entender que vivir en familia es un arte. Gloria a Dios. Ustedes verán si alaban al Señor Jesús. Hay que ponerle sabor. ¿Cómo es que dice la Biblia? Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿qué pasa? Dice, no sirve más para nada, sino para ser pisoteada y no más. Resulta que la familia cristiana debe de entender que es sal de la tierra, que es quienes estamos con el deber de ponerle sabor al mundo, preservar al mundo. Y si esa es la misión nuestra, ¿se imagina usted cuál debe de ser nuestra posición en la familia? Me llama a mí mucho la atención la actitud de muchos padres de familia y de muchas esposas y esposos y hijos que por cualquier cosa le pierden el gusto a eso que un día dijeron tan bueno, tan rico, que inclusive desearon, añoraron. ¿Acaso algunos padres de familia no han añorado tener un hijo? Y al ver que pasa el tiempo y no viene, se desesperan. Pastor, ore para que Dios nos dé la bendición de tener un bebé. Pastor, no sabemos qué nos pasa, necesitamos consejería, llevamos tantos años y sí, muy bueno todo, pero queremos tener hijos. Un día Dios les da el hijo y el niño comienza a crecer. Y a la primera pataleta del hijo le perdieron el sabor a la familia. No sé qué me pasó. ¿Por qué no nos quedamos solos? Yo no entiendo por qué uno no sabe pensar. Todo por un momento, ¿qué será? Le pierden el sabor a lo que tanto desearon. Ahora es donde usted tiene que disfrutar. Yo recuerdo que en una convención una madre de familia me llama y me dice, pastor, yo necesito que ore por mi hija porque es una endemoniada. Y yo ya no soporto. Yo mando traer la niña, se sienta a mi lado, comienzo a hablar con la niña de unos 7, 8 años y descubro que la niña es muy inteligente, muy activa, muy creativa. Y llamo a la mamá. Le digo, su hija no tiene ningún demonio. Usted lo que tiene es una bendición. No, pastor, es que es muy traviesa, brinca, salta, daña. ¿Quieres un niño en un rincón chorreando babas? Lo que tienes que estar es agradecida que Dios te dio una hija llena de salud, llena de energía. Canalízala. Canaliza toda esa energía, toda esa actividad que ella tiene para que se convierta
en una bendición no solo para ella, sino para ustedes mismos. Pero le pierden el sabor por cosas que son apenas normales del desarrollo de los seres humanos. A veces queremos que lleguen a ser como yo en la edad que estoy yo, cuando ya han pasado 60 años o más de 60 años. Y se me olvida quién era yo a la edad de ese niño, de esa niña. Es importante que pongamos cuidado, no sea que resultemos desenfocados y perdamos una bendición enorme, pues según dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre, como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos no son un problema, los hijos no son una desgracia, los hijos no son una dificultad, los hijos son una bendición. Pero le has perdido el sabor porque usted mismo está perdiendo la esencia de lo que es, primero como cristiano, segundo como padre o como madre. Y cuando ese fenómeno se da, tienes que abrir los ojos, venir a Jesús, hablar con Él y decirle: yo necesito que obres en mi vida, yo necesito que mi actitud cambie, que yo alcance a valorar esas cosas tan lindas que has puesto en mi familia, como son mis hijos. Gloria a Dios. Ponle liderazgo. ¿Sí sabía usted que el mundo tiene más de 7,000 millones de personas y que solo el 4% de los habitantes del mundo pueden ser verdaderamente líderes? Bueno, preocúpate porque tú seas ese líder que sabe hacia dónde quiere llevar su familia, que sabes construir un proyecto de vida colectivo para ti, para tu esposa, para tus hijos, que no vives pensando solamente en los obstáculos que se presentan, sino que más bien ves las posibilidades que hay. Encontramos muchas familias que al primer obstáculo se quieren rendir. Tienen una empresa y cuando se les presentó la primera dificultad, quieren renunciar, porque no hay un líder. Recuerde que en el orden bíblico el marido es la cabeza de esa iglesia llamada familia. Se requieren hombres sanos en la fe, hombres maduros, hombres aplomados, hombres creativos, hombres inteligentes, personas que dejen de estar mirando tonterías, cosas que carecen de importancia, y más bien piensen en un futuro que hay por conquistar si tenemos un verdadero liderazgo guiado, dirigido por Dios. Hoy necesitamos ser unos verdaderos líderes que podamos proyectarnos, proyectar la familia y en consecuencia a una sociedad que necesita, sin duda alguna, el liderazgo de hombres y mujeres que con la autoridad de Dios puedan convertirse en un ente de cambio en la sociedad que les rodea, en un ente de cambio en su propia familia. ¿Cuánto se necesita hoy? Que tengamos ese arte de liderar, ese arte de ver más allá de lo que ven los demás, ese arte de no ser egoístas. Recuerde que los líderes no buscan su propio bien, no se enseñorean. Los líderes reúnen al pueblo en derredor con el objeto de alcanzar un bien común. Qué bueno que eso sea usted como padre, como madre, que no estén pensando solo en mí y después otra vez yo, sino que piense que a través de esa bendición que Dios le ha dado
usted no solamente puede beneficiar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, sino también a una sociedad que necesita un cambio y que está comprobado que no es la religión, que no es el dinero, que no es la fama, que no es la política, que el único que puede hacer este cambio es Dios en la vida de cada uno de nosotros. Ustedes verán si alaban a Dios. Otro aspecto importante, recuerde que el teatro es un arte, hacer teatro es un arte. Pues, ¿cuántas veces en las obras de teatro es necesario hacerse el muerto? Pues aquí el que se casa, el que tiene una familia, tiene que saber hacerse el muerto. ¿Cuándo? Cuando las circunstancias lo ameriten, cuando las situaciones así lo requieran, cuando el proceso de la obra lo exija. Ya. Porque los muertos no alegan, los muertos no discuten, los muertos no reclaman, los muertos no protestan, los muertos no exigen. Habrá momentos en que usted, como un buen artista en su familia, tendrá que hacerse el muerto para que las cosas no lleguen a mayores. Tendrás que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas que antes eran muy valiosas para ti, pero que ahora, en aras de obtener un buen resultado en Dios y en la familia, tienes que renunciar, tienes que dejarlas. Habrán circunstancias donde la convivencia puede llegar a ser afectada por un momento determinado. Qué bueno que como el buen actor te hagas el muerto. Como dicen en mi tierra, a las palabras necias, oídos sordos. Cuando veamos que las cosas se complican, sencillamente digamos lo que dijo un amigo: hazte el muerto. Porque solo así lograrás salir adelante. Recuerda lo que dice el sabio Salomón: la blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera, ¿qué? Hace subir el furor. Necesitamos ese padre, esa madre, esos hijos que sean tan buenos actores que cuando a causa de una circunstancia se busca dañar la buena relación, usted esté dispuesto a ser ese actor que se hace el muerto antes que los demás se mueran. Pues de nuestra actitud depende en gran parte el éxito de lo que será el futuro de nuestros hijos. 6. Saber vivir. Es interesante que comprendas que la vida no es para los ignorantes, la vida es para los sabios. Por eso leímos al principio, la mujer ¿qué? Sabia. Por eso leímos al principio, ustedes maridos vivid según ciencia. Hay que saber vivir. ¿Por qué entrar en crisis por cosas tan secundarias? ¿Por qué echar a perder una relación de 10, 15, 20, 30 o más años por un momento de locura? ¿Por qué no entender que los peregrinos somos susceptibles a estar arriba y a estar abajo? Y que casi siempre en el desarrollo de nuestra vida en familia hemos estado casi siempre arriba. Solo que un día alguna situación se presentó y entonces llegamos a una condición difícil y lo echamos a perder todo. En días pasados han llamado a mi esposa unas personas de otra ciudad o una persona diciendo: ya no voy a vivir más con él, me voy, quiero renunciar, no quiero vivir más esta situación, he vivido. Y mi esposa comienza a hablarle y a ubicarle en el sitio y al final descubre la persona que el hombre que está con ella es un buen hombre, que es trabajador, que es responsable, que lo ha entregado todo. Solo
que hubo un momento en el cual se presentó una dificultad y ya queremos echar todo por tierra. Y se nos olvida que los hijos crecen y se van. ¿Y quiénes quedan ahí? Un par de viejos que ahora son ellos los que tienen que estar ahí. Pues aprende a vivir con las diferencias, aprende a soportar, aprende a entender que el otro es diferente, aprende a aceptarlo. Y esas cosas anómalas que se presentan, pues existe un medio que se llama diálogo. Hablemos, compartamos, no discutamos, no nos maltratemos, simplemente hablemos y despojémonos del orgullo, de mi yo, y entendamos que hoy soy yo, mañana puede ser usted. El error se da es que cuando nosotros creemos que nunca fallamos, entonces juzgamos al otro en el pedestal y aquel en el infierno. Y ahí es donde está el problema. Por eso estamos hablando que como un buen artista en la familia, tienes que saber vivir. Y saber vivir es hacer todo lo que al otro le gusta. Saber vivir es evitar hacer todo lo que al otro le desagrada. Saber vivir es aprender a entregarlo todo a cambio de nada. Saber vivir es entender que la otra persona es diferente y tiene una visión diferente y en consecuencia actúa diferente, pero como yo recibí para bien o para mal, así como voy a 80 kilómetros cuando todo va bien, pues cuando las cosas no marchen bien, si hay que ir a 1 kilómetro, voy, pero voy tratando de superar, porque al final yo recibí a la esposa o al esposo para bien o para mal. Y yo siempre he creído, y le he dicho inclusive a mi esposa, yo no entiendo por qué la gente vive mal. Si es más fácil vivir bien que vivir mal. Yo no me imagino una casa llena de cantaleta, de maltrato, de discusiones por el vestido, por el color, por la talla, por tantas cosas que en los hogares entran en problemas. Aprenda a vivir. Si ves que tu mujer se está ruborizando, cierra tu boquita, vete y algún día se le bajará ese temperamento. Si ves que es él, no discutas, guarda silencio. Nadie pelea solo. Aprende a vivir. La vida es para los sabios. Por eso yo he dicho más de una vez, un par de brutos no se deben de casar. Quienes se deben de casar son los sabios. Y sabio es aquel que está en condiciones de aceptar al otro, de respetar los derechos del otro, de guardar silencio cuando tiene que guardar, de hablar cuando tiene que hablar, de dejar de actuar cuando tiene que dejar de actuar y de actuar cuando debe de hacerlo. Necesitamos eso, que usted aprenda a vivir. Recuerde que vivir es un arte y es una bendición de Dios, es un regalo de Dios y usted tiene que aprovechar esa maravillosa oportunidad. Saber prevenir, eso también es fundamental, saber prevenir. Creo que uno de los problemas que ha afectado a la humanidad es que manejamos lo que en medicina se llama curativo. O sea, esperamos el mal para buscar la solución. Cuando más bien deberíamos de ¿qué? De prevenir antes que llegue el mal. Entonces, en los hogares, en las familias, siempre esperamos que llegue el problema para ver cómo lo voy a arreglar. Y además nos damos cuenta que el problema viene, pero no tomamos las medidas para evitar que ese problema llegue. En este tiempo la historia dice que a causa
de la gente no prevenir, están pasando las verdes y las maduras. Pregúntale a muchos de los que no tienen que comer hoy si alguna vez tuvieron una bendición económica. Y la respuesta es sí, pero yo me la gasté, yo la boté, yo la despifarré, yo hice lo que no debía de hacer, inclusive pagué para pecar. Ah, bueno, y ahora no tienes, y el culpable es el gobierno. Ahora no tienes, y el culpable es el que dirige el país, el pueblo, cuando Dios le proveyó. Pero usted no supo prevenir, no supo ahorrar, no supo prepararse. A eso solo hablando del aspecto económico, pero hay otras cosas que afectan la relación de la familia. Ya, yo sé que a mi esposa le desagrada que le estigmatice. Pues entonces, la mejor manera de evitar ese desagrado es ¿qué? Prevenir, evitar con anterioridad, conocer qué le desagrada. Me prevengo para no llegar allá y las cosas van a marchar. Necesitamos prevención. Recuerde, prevención es una palabra muy común antes de la pandemia, ¿no? La prevención de los desastres, los simulacros, pero nunca estaban preparados para esta crisis que está viviendo el mundo, y que se tengan fino porque viene otra peor. Así como lo suena. Y puede ser que alguien diga, es ave de mal agüero. Usted puede pensar lo que quiera, pero esto es apenas principio de dolores. Y esto a mí me llena de alegría que se esté dando, no por la tragedia de los que sufren, sino porque me doy cuenta que lo que Dios dijo hace más de 2000 años, lo estamos viendo ahora, y eso me afianza mi fe y me hace saber que estoy en el verdadero Dios y en la vida eterna. Usted verá si alaba a Dios. Gloria a Dios. Y el último punto, que es el que no nos gusta: aprender a depender de Dios. Usted, como buen artista, no dependa de su agilidad, no dependa de sus estrategias, no dependa de sus imaginación. Yo lo motivo para que aprenda a depender ¿de quién? De Dios. Las cosas, por complicadas que aparezcan sobre la faz de la tierra, si el hombre o la mujer, la familia, aprende a depender de Dios, Dios lo bendice. La historia me lo dice a mí. Como cristiano, como pastor, he dependido de Dios. Y en los momentos donde uno piensa que todo está perdido, que no hay nada que hacer, es cuando Dios aparece para decirle, aquí estoy yo. Oh, yo quiero que alaben a Dios esta mañana. Es que somos testigos de esa verdad. Yo recuerdo que estábamos en una población donde pues la situación no era la mejor. No había cómo sobrevivir. Los ingresos eran mínimos. Cualquiera pudo pensar, ve a hacer lo que antes hacías, o toma otra decisión diferente. Pero no te puedes quedar ahí pensando solo en tu Dios. Sin embargo, a nosotros nos habían dicho antes de salir al ministerio, Dios va a ver por ustedes. Y a mí no se me olvida eso. Y cómo me gusta que el que escuche hoy, el que esté iniciando, el que va a ser un pastor, y si hay un pastor que está en crisis y que esté pensando en regresarse a lo que antes hacía, que por favor escuche. Tenemos el Dios que provee. Hay que aprender a depender de Dios.
Puede ser que las estadísticas del DANE dice viene una crisis enorme. Puede ser que la comunidad donde usted es pastor, la gente se quedó sin empleo. Puede ser que en el entorno donde usted vive no hay manera de conseguir el sustento. Pero el Dios de Elías todavía está en pie. No ha cambiado. Él es bueno. Su misericordia es infinita. Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos están dependiendo de la ayuda del alcalde, de la ayuda del presidente? Y como ellos les fallan, se llenan de amargura. Pero la historia dice que los que hemos esperado en Él siempre ha sido nuestro pastor. Y dígame qué le ha faltado a un hijo de Dios. Dígame qué le falta a una hija de Dios. Había una hambruna en Israel no pequeña. Eso es lo que dice la Biblia. Y un día se le acaba el sustento al profeta. Y sin embargo, Dios tiene una persona por allá a través de la cual él se va a sustentar. Y cuando él llega, descubre que la mujer no tiene mayor cosa. Sin embargo, Dios multiplica para él, para la viuda, de tal manera que no pasan necesidad. El Dios que proveyó agua en el desierto, que dio maná en el desierto, el Dios que abrió el Jordán, que abrió el Mar Rojo, que derrotó ejércitos enemigos, el Dios que llevó al pueblo a Canaán, es el Dios de la iglesia hoy. La iglesia debe de depender de Dios. Las familias deben de aprender a depender de Dios. No piensen que porque llegó la crisis hay que hacer trampa, hay que quitarle al que tiene, hay que llenarse de amargura porque el otro tiene mucho y yo no tengo. No le dé ese lugar al diablo. Acuérdese lo que Dios ha dicho: teniendo abrigo y sustento, contentémonos con esto, porque Él ha dicho: no los dejaré ni los desampararé. Me apasiona lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Vivíamos en un pueblito de 930 habitantes. Los vecinos enemigos del evangelio. No queremos saber nada de ese pastor y esa familia. Pero todos los miércoles abrían una ventanita de 30 centímetros cuadrados para pasarle a Merceditas: aquí tiene para que haga el almuercito. No teníamos cómo comprar la carne, pero esa gente que no quería saber nada, Dios los enviaba para que nos alimentaran. ¿Cómo ir a pensar hoy que no vale la pena depender de Dios? Si Dios hizo cruzar gente 3 departamentos para que me llevaran la provisión, ¿cómo no esperar? ¿Cómo no aprender? ¿Y cómo no enseñar a las familias de hoy que en los momentos más difíciles aprendamos a entender que nuestro Dios no está muerto, que nuestro Dios no está enfermo, que nuestro Dios no sabe lo que pasa? Oye, Dios conoce y tiene la solución. Hoy aprende a descansar en Dios, a depender de Dios, porque Él sabe de qué cosas tenés necesidad. Si Él provee para los lirios del campo, si Él provee para las aves del cielo, ¿no proveerá para las familias de hoy? Oh, yo creo en este día con toda autoridad espiritual y además de experiencia, que el Dios que yo tengo es el Dios más grande que hay. Es el que tiene las respuestas a todas nuestras necesidades. Así que no tema, Dios está contigo. Aprende a depender de Dios. Deja de depender del presunto que te va a ayudar. Deja de depender del político. Deja de depender de tus superiores. Deja de depender de los amigos. Deja de depender de la gente. Aprende a meterte en Dios. Y yo sé que Dios todavía
puede enviar un cuervo para que te lleve pan y para que te lleve carne, porque Dios no ha cambiado. Muchas cosas han cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso nunca olvides, vivir en familia es un arte y no será complicado si toda tu vida, lo que eres, lo que sabes, lo que tienes y donde estás, alcanzas a descubrir que ha sido simplemente el resultado de haber dependido de Dios. Demos gracias en esta hora. Allá donde usted está, tome su esposa, tome sus hijitos, abrácelos. Sí, y dígale a Dios, aquí estamos. Posiblemente alguien esté desesperado por los servicios que tiene que pagar mañana, por la cuota del apartamento de mañana, porque le van a pedir el lugar donde vive, porque no tiene con qué pagar. Pero no te preocupes, es muy posible que no tengas que pagarlo. Cristo puede venir ahora, y entonces ¿para qué tanto afán? No te preocupes, que a lo mejor Dios está preparando a alguien en cualquier lugar para que vaya y te supla la necesidad, porque tú no estás huérfano. Tenemos el mejor Padre del mundo, el que sabe proveer, el que sabe bendecir, el que sabe la condición nuestra. Y nunca olvides que Dios no dejará padecer hambre al justo. Nunca olvides el gran escrito sagrado del hombre de Dios: joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Dios de David es tu Dios, es mi Dios, es nuestro Dios. Levanta tus manos, entrega tu carga, depende de Dios, confía en Él y Él hará.